Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes y en compañía, en la grata compañía de don Fausto Amador Arrieta, analista político, y con él hemos seguido no solo la situación de cada país de América Latina, la situación política de cada país de América Latina, que lo hicimos en programas pasados, sino últimamente las elecciones de Estados Unidos. Y este análisis esperamos que, de acuerdo a lo conversado, sea muy diferente a lo que se acostumbra a utilizar en los distintos análisis y programas que ha habido en los últimos tiempos. Vamos a analizar primero la forma en que se comportaron los votantes al interno de los Estados Unidos. Después, las acciones de Trump, las primeras acciones de Biden y las dificultades que va a encontrar en su gobierno. Y después entraremos a ver, Trump ha muerto, vive Trump, el trumpismo, qué continuidad puede tener o va a tener posiblemente en la política de los Estados Unidos. Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Es un placer estar con vos de nuevo esta mañana, tan lúcida y brillante como siempre. Me refiero a vos, a la mañana, porque la mañana está totalmente oscura. Y el mundo no está totalmente claro, ¿verdad? Hay rayos de luz, pero dominan las nubes. Sí, celebramos con entusiasmo, pero hay que preocuparse nuevamente, ¿verdad? Sí, bueno, celebramos con un retenido entusiasmo, con un entusiasmo cauteloso, porque la situación, así, esto es batallita por batallita, ganando, ojalá no teniendo que retroceder, pero la situación está realmente muy seria en los Estados Unidos. Y yo me temo que cuando uno ve CNN y las cadenas de televisión en general, están criticando a Trump porque no acepta las elecciones, pero no le están diciendo al público de una forma totalmente clara el grado de peligro en el que estamos. Trump no ganó las elecciones, perdió las elecciones, pero es el perdedor más fantástico que ha existido en la historia de los Estados Unidos. Debo decirte que Trump sacó más votos que Hillary, sacó más votos que Obama y sacó más votos que ningún otro candidato antes de él en la historia de los Estados Unidos. Aún así, mostrando eso, toda la fuerza que tiene, aún así, Biden le ganó, probablemente al final va a terminar siendo por cerca de 5,5 millones de votos más, porque no han entrado la cuenta de cerca de 20 millones de votos que vienen de California. Y eso va a ser tremendo. Entonces, una persona que tiene esa fuerza y una persona que tiene ese carácter, lo hace gigantescamente peligroso. Ayer acaba de destituir al secretario de Defensa. Y uno dice, destituyó al secretario de Defensa. No es cualquier cosa. Hace 2 meses se reunieron en una universidad de la Ivy League, una universidad importante de los Estados Unidos, una serie de políticos republicanos, demócratas, asistentes de presidentes, catedráticos, o sea, es toda una serie de personas hicieron ejercicios de lo que podía pasar si Trump se negaba a aceptar el cambio. Y hicieron varios escenarios, ¿verdad? Entonces se está revelando prácticamente a la letra uno de los escenarios que ellos pusieron. El escenario en el escenario 4, el peor. Trump claramente pierde, pero él se niega a aceptar su pérdida y a conceder la victoria. Entonces, en esa situación, rápidamente,
dicen ellos en ese escenario analizado, dicen, el primer acto va a ser despedir a Esper. ¿Ok? ¿Ok? Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Esper. Disculpa, ¿podrías repetirlo? Perdón, que esto es tremendo. Entonces, Esper. Sí, no, los chinos tienen una cosa que hace que cuando uno dice ok, cree que le estás hablando al teléfono. Ya lo quité. Con perdón a la audiencia. Entonces, Esper saca declaraciones en la revista más prestigiosa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La hizo antes que lo corrieran. Y el tipo ahí dice, yo les he dicho, Trump es peligroso. Mattis fue el responsable de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo había dicho anteriormente y escribió un libro. Dijo, Trump es peligroso. Es decir, estamos nosotros ante un personaje que tiene una tremenda fuerza. Cuando se ve la cantidad de personas que votaron por él, es inaudito, es una sorpresa. Para mí fue la peor ducha de agua fría que me ha caído en mi vida de analista político. Es decir, yo jamás esperaba ese volumen, esa fuerza electoral que tenía. Sorprendentemente, incluso vos y yo, cuando veíamos la cantidad de latinos que estaban haciendo colas en las filas en Texas, nosotros decíamos, ya está, perdió Texas. No, es que los latinos fueron a votar por Trump. No, el 70% votó por Biden, pero un porcentaje muy importante sí votó por Trump. Perdón. Sí, pero vos decís, vos 70% votó por Biden de los latinos en total, pero si vos cortás a las mujeres que votaron por Biden, te das cuenta que el volumen de la masa de hombres latinos, machos latinos que votaron por Trump es inmensa. Ok, ya que te interrumpí, nada más añadir una frase ahí que en alguna parte leí. Las elecciones fueron Trump versus Trump. Biden es un instrumento para votar a Trump. Biden no es el líder que sustituye como líder a Trump. No, dejémoslo ahí, después entramos. Pero eso es muy importante. Absolutamente, tenés toda la razón. Pero bueno, eso te muestra el peso de una persona. Si nosotros hemos visto el carácter de él, es un carácter impredictible, violento, vulgar, capaz de cualquier cosa y no sabe perder. Y cuando él dice, things are not over till they are over, las cosas no han terminado hasta que terminen, está hablando en serio. Entonces, el hecho de que no acepte ahora va siguiendo por lo pronto un libreto que, como te mandé en un documento ayer, masivamente los demócratas están preparando, organizando en todas las ciudades, en todos los condados, en todos los estratos sociales, los jóvenes, etcétera. Mira, se están preparando como si no hubieran ganado las elecciones. Mira, nadie está tranquilo. Aquí nosotros decimos, qué felicidad, ganamos, y estamos medio tranquilos, ya va a tener que ser. En Estados Unidos se está creando una gigantesca movilización social subterránea para defender las elecciones. Y eso comenzó con este análisis que te estoy contando, que se llamó Integrity Transition Project. Es decir, el proyecto para asegurar la integridad de la transición electoral. Eso no está seguro. ¿Sí? La posibilidad de un golpe de Estado, o sea, es realmente alta. Y te quiero decir que la legislación de los Estados Unidos permite cosas increíbles. La Constitución no dice en ninguna parte que en un estado quien gane le da los votos al delegado electoral que ganó, del partido que ganó. No, lo que dice la Constitución es que eso lo decide
los cuerpos legislativos de cada estado. O sea, la posibilidad teórica existe de que los estados desconozcan esa realidad del resultado de las elecciones y manden otros delegados y que haya dos papeletas. Una papeleta firmada por un gobernador republicano o por un senado republicano de los estados y otra por la autoridad, por el Consejo Electoral que determina los votos. Bueno, no nos vamos a meter en esas tecnicidades, pero lo que te quiero decir es que la ley permite muchas cosas. La segunda parte que dice la gente, segunda parte del escenario 4, dice, el ministro de Justicia llamará a las autoridades a proceder a investigar si hay fraude electoral. Eso, ayer despidieron a Esper, hoy Barr está haciendo eso. O sea, la posibilidad, voy a hacerla corta, la posibilidad de que no acepte las elecciones y que entonces las masas enteras de gente salga a defender las elecciones y él con un ministro de defensa, yes man, diferente a Esper, llame al ejército a intervenir, es gigantesca. O sea, no podemos pensar que eso no puede ocurrir. Hay una ventaja, sin embargo, en el carácter de las elecciones. La estructura de las elecciones es la mejor defensa que puede tener. Mira. Estamos teniendo en este momento un problema de imagen, cosa que nos pasa cada vez que hacemos... Ya. Perdón, Fausto, te congelaste unos minutos después de que hablaste del ministro de Justicia, del secretario. Pero el audio siguió. No, se congeló imagen y salió el audio. Ok, entonces repetimos. Me imagino que ya se ajustará el tiempo. Básicamente te decía que el segundo acto, después de la despedida de Esper, la segunda fase de la transición hacia un golpe de Estado, decían los analistas que sería que después de despedir al ministro, a Esper, iba el ministro de Justicia, iba a llamar al FBI y a las fuerzas federales a investigar cualquier posibilidad de fraude electoral. Eso, ayer despidieron a Esper, hoy Barr, el ministro de Justicia, está haciendo eso. Y el tercer acto es cuando aparezca que de alguna manera quieren detener las elecciones y salga la gente a la calle a defender su voto, ya va a tener a un ministro de defensa que va a ser capaz de llamar al ejército a reprimir a la gente. Y en esas circunstancias, las cosas pueden ponerse color de hormiga. Sin embargo, la estructura del voto tiene un elemento que es bellísimamente positivo dentro de lo que yo llamaría negativo. Yo me sentí tremendamente aliviado, Mimi, porque conocía de este proyecto. Yo he estado siguiendo las reuniones que tenía esta gente bien atentamente. Tengo 2 meses de estar siguiendo a la gente que pensaba que Trump no iba a aceptar las elecciones. Nosotros lo dijimos en algún programa anterior, que su estrategia fundamental era embarrar la cancha. Ni él sabía la cantidad de votos que iba a tener, pero ya estaba preparándose en caso de perder a embarrar la cancha. Pues bien, la estructura del voto es muy hermosa. ¿Qué pasa? Las masas de votantes, al mismo tiempo que votaron contra Trump, votaron a favor del Partido Conservador. De forma que estas elecciones, que fue un enorme triunfo demócrata en la papeleta electoral, fue un fracaso en la papeleta de representantes y del Senado. ¿Qué significa eso? Que en la misma papeleta que quieren desconocer,
están los senadores y los representantes electos. De forma que esto permite que exista un cuerpo político interesado en decir que estas elecciones son válidas. El equipo legislativo se pegaría un balazo en el pecho si desconoce estos resultados. Ahora, Fausto, aunque no llegue a ese cuarto escenario, ¿verdad? Porque son varios escenarios, es posible. Ayer hablando me decías, bueno, nadie en Alemania creía que es posible que Hitler iba a llegar a hacer lo que hizo, incendiando el Congreso y tomando el poder. Todos creían que Hitler era un instrumento, un payaso, todo lo que decimos de Trump, igual lo decía el partido que le dio el apoyo para llegar al poder. Sin embargo, aunque no se llegue a este desconocimiento de las elecciones y al peor de los escenarios, ya Trump ganó con embarrialar la cancha. Es decir, sus votantes, que son millones de norteamericanos que lo ven como su líder, esos norteamericanos están creyendo ya, o sea, algunas encuestas, incluso regionales, lo señalan, que hubo fraude en las elecciones y por lo tanto están desconociendo la autoridad de Biden. Está resquebrajándose el reconocimiento de la Constitución y de las instituciones en los Estados Unidos. Y entonces se rompió el tabú. Ya la guerra es inminente. No digo que la guerra con armas, ¿verdad? Igual. Ya puede ser con armas o puede ser con Twitter, Facebook, medios de comunicación, etcétera, pero la guerra ya es... Lo que yo me temo es que esa batalla se dé en la calle. Armas o no armas, que se dé en la calle, entre allegados a uno y a otro. Ese es el gran peligro. Y si existe ese peligro, interviene el ejército, bueno, la cosa es espantosa y Estados Unidos queda en una situación terrible. Por el momento, le están ofreciendo, le están diciendo, usted tiene una fuerza gigantesca, porque viendo la fuerza que tiene Trump, viendo el gigantesco poder electoral que tiene Trump, presidente o no presidente, va a tener una influencia gigantesca en el Partido Conservador. Se dice que Trump, en toda su estupidez, y con ella probablemente como base, es el organizador más formidable del Partido Conservador. Es el renovador más grande de todas las estructuras conservadoras. Sin idea, sin nada. A pura rabia contra el futuro y contra el progreso y contra la ciencia y contra la verdad y contra todo. Pero con la raza, con el racismo, con el evangelismo, con lo que sea, esto ha terminado estructurando en todos los Estados Unidos algo que no se veía antes, que son las organizaciones de base del Partido Conservador. Esta cosa no se conocía. Entonces, lo mismo ocurrió en el otro lado, la estructuración gigantesca de las alianzas de las que hablaba Biden. Las alianzas de la comunidad LGTBI, las alianzas de las mujeres, las alianzas de los jóvenes con las alianzas de la población negra. O sea, todos ellos en los Estados Unidos están organizándose, se conocen por barrios, tienen listas de ellos. O sea, estamos nosotros frente a una situación como no se produce en la época moderna. La estructuración de organizaciones de base en los partidos políticos. Eso ya no aquí en Costa Rica no sabemos ni qué cosa es eso. Pero en Estados Unidos, el Trump por un lado y anti-Trump por el otro han producido ese efecto. Entonces Trump tiene una fuerza política bastante grande y una enorme influencia. Y ahora que me hablas de la República de Weimar y de Hitler, no se nos debe olvidar una cosa muy parecida.
Hitler llevó a cabo realmente las aspiraciones más profundas de la casta militar alemana, no nazi, de la casta militar alemana. La lucha contra los judíos, la masacre que hizo, eso no estaba en la casta militar alemana, pero tuvieron que aceptarla y caminar con ella porque ellos estaban por reivindicar lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Entonces nosotros vemos ahí que el payaso Hitler llevó a cabo una cosa, un infierno, pero estaba llevando a cabo en el fondo la aspiración militar de la casta militar prusiana. Y uno ve en Estados Unidos, es decir, ese centro de Estados Unidos, en el que Trump no les enseñó el racismo, no les enseñó la homofobia, no les enseñó el sexismo, no les enseñó a mentir, no. Es decir, simplemente les hizo ver que eso era legítimo, que estaba bien que ellos fueran así. Y ha desbordado las pasiones, ¿verdad?, reprimidas y ocultas de una zona eminentemente conservadora, pero además racista, sexista, homofóbica, blanca, pura, con ese racismo parecido al machista hasta la machista. pared. Ahí están las encuestas que muestran cómo todas las vulgaridades contra las mujeres, una gigantesca masa de gente que no necesariamente era racista, estaban felices con ellos, se sentían identificados con ese machismo, con esa reivindicación de ese machismo que la cultura ha ido haciendo recular contra la pared, y ellos ven ahora en Trump la posibilidad de volver a ser los machos que querían ser. ¿Verdad? Entonces produjo una revolución cultural en los Estados Unidos negativa. ¿Y positiva? Pero ¿cómo se llama? Por otro lado, positiva, porque todo el resto del país se organizó para pelear contra ella. Es tremenda la posibilidad de un golpe de Estado, es grande, pero también es grande que aunque no se dé el golpe de Estado y la transición se dé con cierto grado de normalidad, es casi seguro de que Trump va a seguir enfrentando a Biden, de que no le van a permitir, cuando hay un Congreso que pueden ganar y un Senado que pueden ganar, y si no ganan, casi tener la misma cantidad de votos, y le van a obstaculizar día a día en su gobierno. Pero ojo, no solo los trumpistas y el Partido Republicano. El Partido Demócrata va a empezar a ver también sus divisiones. Y los grandes gremios, esos que estás hablando, esos movimientos que vos estás hablando de lucha contra el racismo, las mujeres en el poder, los obreros, salario mínimo. Todos van a empezar a pedir su cuota de poder grande. Y además, todos esos grupos no ven a Biden a su líder, ven a Sanders su líder, no a Biden. Entonces, Biden está en una posición de debilidad tan enorme que le va a ser difícil además manejar una economía de posguerra, de pospandemia, perdón, que viene siendo parecido, y entonces queda libre para que una figura impuesta por Trump o Trump vuelva a tomar el poder. Esa es la tragedia, ¿verdad? Nos queda un minuto. Vamos. Para la primera parte. Para la primera parte. Bueno, rápidamente te diré que la política obstruccionista es la vocación del jefe del Senado, McConnell. Esa política obstruccionista paralizó el desarrollo de la administración Obama, aunque fracasó en lograr que Obama fuera un candidato de una sola vez. Van a tratar de obstaculizar cada paso que dé. Y si las masas esas de las que hablas, viendo esa obstaculización,
no ven sus reivindicaciones avanzar, entonces Biden se va a deshacer y la posibilidad entonces de un segundo Trump peor va a ser todavía más grave. Cortamos acá para las noticias del mediodía. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. En el cierre, Fausto estaba haciendo un análisis de la fuerza de Trump en las elecciones, demostrada por Trump en las elecciones de Estados Unidos, y hacia el final del cuarto tiempo hablábamos de las dificultades de Biden. Un Biden que junto con Kamala han empezado muy bien. O sea, están preparando su gobierno, tienen todas las medidas que van a hacer en medio ambiente, en luchar contra el racismo sistémico, la pandemia, cambiar todas las políticas y reforzar y cambiar las políticas de migración. Muy bien están trabajando y muy bien que se cieguen a la bulla que está haciendo Trump y preparen su gobierno. Pero señalábamos las dificultades que va a tener Biden, a la que yo añadiría una, Fausto. Biden no es un líder, Biden es un componedor. Biden es una de esas personas importantísimas en política que sirven de bisagra entre las distintas posiciones. Por eso fue elegido por Obama, porque Biden es capaz de hablar con los supremacistas y hablar y ser el segundo de un afroamericano, ¿verdad? Eso es Biden. Pero en una época de tanta, y ahí va mi pregunta para vos, de tantísima polarización, ¿un líder componedor es lo necesario o un líder que pueda señalar un nuevo rumbo diferente al rumbo planteado por Trump? Mira, te voy a decir, te lo voy a responder así, estamos en territorio desconocido. Estamos en un mapa que nunca hemos visto antes. Y yo no lo sé, no te podría responder. Mi tendencia natural sería decirte que cuando te empujan para un lado, vos no podés simplemente quedarte en medio. Tenés que empujar para el otro para quedar en el centro. Sin embargo, la fuerza del Partido Conservador son también fuerzas divididas. No son totalmente coherentes. Porque resulta que el Partido Conservador, él mismo, tiene el Partido Conservador, el Partido Republicano, él mismo, está dividido entre su ala más rural, evangélica y atrasada, y un ala más moderna que ve que eso no tiene futuro. Su ala cosmopolita, urbana, con tendencias tecnológicas, etcétera, incluso con el capital financiero detrás. Entonces, la posibilidad de simplemente tirarse contra ellos y hacer que se unan y que no se aprovechen las divisiones internas del Partido Republicano puede ser también igualmente peligroso. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo va a quedar el Senado. Lo más probable es que quede en manos republicanas, así es como está. Pero existen elecciones de segunda vuelta en Georgia, en donde está cada vez más ganando Biden. Eso significa que si ganó Biden y no ganaron los candidatos demócratas, significa que ocurrió lo que ocurre casi siempre en Costa Rica, que partieron el voto. Y entonces la mera posibilidad de convencerlos de que no partan el voto en esta segunda vuelta y de que voten demócrata daría un enorme respiro a la posibilidad de que ganen los demócratas y que el Senado quede en manos demócratas. Adicionalmente, por lo menos 4 senadores republicanos ya felicitaron a Biden. 4.
en medio de este lío. Adicionalmente, ayer estaba una entrevista de Fox, estaba Magnani, que es la secretaria de prensa de Trump, estaba hablando en la cadena Fox, diciendo que había habido fraude electoral, etc. Y el que estaba dirigiendo Fox, o sea, Cavallo se llama el periodista que estaba haciendo la entrevista, dice, wow, un momentito, mira, si no me decís pruebas voy a tener que cortarte y te voy a cortar. Y la sacó del aire. La cadena Fox. O sea, también sacó al presidente cuando ¿cómo? estaba diciendo lo mismo. Cortaron la transmisión de la cadena presidencial a la semana pasada. Ok, entonces, estamos nosotros viendo que no podemos tratar a ninguno de los sectores que están en la arena política como si fueran el sol y la luna, el blanco y el negro, y en ambos lados compactos. No es así. Y entonces, evitando mi tendencia natural, creo que Biden es el más adecuado a lograr dividir con inteligencia el ala más progresiva del Partido Republicano. Te quiero decir, por ejemplo, que Mitt Romney, uno dice que es muy conservador y montones de cosas que han dicho de él, porque estuvo, qué sé yo, accionista, especulador, en fin, todo lo que querrás. Pero se olvidan que Mitt Romney tuvo un programa cuando fue gobernador de Massachusetts, un programa universal de salud. O sea, fue el que inició, antes de que llegara Obama, la posibilidad de un programa de salud más masivo. Y en efecto, en Massachusetts todavía existe un programa o unas posibilidades de programa de salud diferente. O sea, ese no está contra el Obamacare. La senadora Collins de Maine, esa es otra que fue la primera que además con entusiasmo saludó a Biden porque tiene casi los mismos años de estar en el Senado que Biden. Hay otra que se había opuesto al nombramiento a la Corte Suprema de Amy Barrett, pero que después se plegó a Trump, también esta vez se despegó y apoyó. O sea, a la pregunta, ¿puede Biden en el centro y no tirándose a la izquierda ser la mejor salida para salir de la crisis? Entonces yo tengo que reconciliarme conmigo mismo, darle una cachetada a mi izquierdismo natural y decir no. Biden tiene que jugar al centro porque en el centro es donde va a ser la coalición del centro. Van a quedar su extrema izquierda no atendida y va a quedar probablemente la extrema derecha empujando en el Senado. Te voy a hacer de abogado del diablo. Muy bien, Biden gana a esos 4 o 5 republicanos que le permitirían tener política nacional, cosa que no pudo Obama en 6 años, solo en sus últimos 2 años, porque los republicanos se los vetaron todo. Por eso se tiró a la política internacional tanto Obama para tener un terreno ganado. Pero bueno, lo logra Biden. ¿Por qué? Porque es la persona para lograrlo. Pero divide lo que vos estás diciendo, la extrema izquierda, la parte más izquierda, porque no es extrema izquierda, la parte más progresista de los demócratas. Y ojo, en este momento es la fuerza política mayor de los demócratas. No sé si en votos, pero sí en organización. O sea, el Square que llaman la Cortés, se me fue el nombre. Sí, las cuatro senadoras que tanto peleaba en contra de ellas Trump, ¿verdad? La Cortés son una fuerza impresionante. La Warren, el grupo de Sanders, o sea, por primera vez ese grupo progresista demócrata se siente que tiene derecho de ganar y que puede cambiar el Medicare
puede cambiar lo del medio ambiente, etc. Entonces, puede ganar acá, pero puede perder acá. Ese es el gran problema que tiene. Es correcto, Mimi. Sin embargo, de nuevo, veamos solamente el Partido Demócrata. Es correcto. Existe una ala izquierda bastante fuerte y a esa ala izquierda yo no digo que no le haga algún tipo de concesiones y existe una gran gama de cosas que puede hacer Trump, que puede hacer Biden sin necesidad de acudir al aspecto legal legislativo, donde no necesita hacer herencia. En eso está, por ejemplo, perdonar las deudas de los estudiantes, en eso está reforzar los propios sistemas de salud, en eso está la posibilidad de inversión masiva, en eso está perdones migratorios, aunque no logre la ley migratoria. O sea, existen grandes espacios, pero no podemos pensar que el ala izquierda de los demócratas es también un bloque. No. El ala izquierda de los demócratas tiene que saber si va a ser maximalista o realista. Yo me refería más al Congreso, Fausto. Es decir, la fuerza que tienen esos grupos de izquierda dentro de los demócratas, pero la gran cantidad gran cantidad para los Estados Unidos de senadores que quedaron de ese grupo. Es decir, ese square que esas 4 mujeres demócratas que no perdonan nada, que tienen una enorme fuerza y que no van a ceder fácilmente porque su poder político lo han adquirido ahí, se les unen una transgénero que acaba de ser nombrada, un grupo importante de senadores negros del ala de Black se me olvidó. Black Matters. Exactamente. Entonces, en el mismo Senado hay un grupo que va a crear problemas. ¿Sabes qué me recordó? De alguna manera a lo que vive nuestro país, ¿verdad? Es decir, si el presidente Alvarado se une a la Unidad Social Cristiana para hacer una serie de políticas y poder gobernar, porque tiene solo 13 diputados, a pesar de que logre el apoyo en la Asamblea Legislativa de Liberación Nacional, su partido se le subleva y le impide hacer una serie de acciones. Termina siendo un gobierno muy paralizado por las fuerzas, por no tener una fuerza hegemónica a la cual, con la cual trabajar o a la cual plegarse. A eso era que hacía referencia. Sin embargo, y no me voy a meter a Costa Rica, la situación de los Estados Unidos es muy particular. Un senado va a ser si gana Georgia y otro senado va a ser si pierde Georgia. Si gana Georgia, obviamente va a quedar reforzada el ala izquierda del Partido Demócrata y adicionalmente va a quedar reforzado el propio Biden. Pero si pierde Georgia, el Partido Republicano va a seguir controlando el Senado con las posibilidades fantásticas que tiene de parálisis. Y entonces ahí va a ser, ellas van a tener, la Squad va a tener que decidir si quiere el máximo o si se ajusta a apoyar al presidente para que camine. Más importante que eso, Mimi, están necesitando ganar el segundo tiempo, porque van a haber nuevas elecciones para el Senado dentro de 2 años. Y te iba a corregir, porque en realidad Obama en el primer tiempo tuvo a todo el Senado. No fue en el segundo tiempo que jugó. Ajá. En el primer tiempo tuvo a todo el Senado, pero el filibusterismo lo paró, lo frenó. En el primer tiempo fue que logró el Obamacare y sus principales posiciones las logró en el primer tiempo. Hay personas como yo que le critican no haber aprovechado más a fondo, más tirándose a la izquierda, el primer tiempo. Él fue demasiado moderado en el primer tiempo. Y como consecuencia de su moderación, perdió
el segundo tiempo. Y cuando perdió el segundo tiempo, se acabó, Mimi. Tuvo que retirar la ayuda económica masiva que estaba dando, sobre todo dirigida a segmentos sociales, porque el Senado, no sé si usted recuerda, hizo boicot y el gobierno se cerraba y no aprobaban presupuesto. Y llegó un momento en que el gobierno se cerró, no tuvo dinero para seguir. Y quedó Estados Unidos 1 o 2 semanas sin gobierno, porque el presupuesto había sido parado. Y entonces, un mes y pico. Entonces, vos ves que ahí lo bloquearon. Entonces yo te decía que no se puede hacer una cosa así en el aire. No es una cuestión así como ideológica, es una cuestión práctica. Los políticos, y la política es el arte de lo concreto. Y lo concreto va a ser que una cosa podés hacer si tenés una fuerza y otra cosa podés hacer si tenés otra. Pero ahí estás siendo racional y analizando qué es la política, que estás totalmente en lo cierto, y es lo que yo pienso. A mí lo que me preocupa de las nuevas fuerzas en el poder demócratas es que nunca han estado ahí, ¿verdad? Y uno lo ve cuando alguien no ha sido parte de la política en grande. Tiende a ser más ideologizado y tiende a ser más, ¿cómo se llama?, principista de lo adecuado. Yo no la veo tan fácil dentro del Partido Demócrata. No veo que sea la razón que decís vos, la razón de la política, los que los hagan negociar con los republicanos y lanzarse más hacia el centro. Es política joven, y como política joven generalmente mucho más radical. Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo, cómo se acomodan estas fuerzas dentro del Partido Demócrata. Es correcto, pero también en el propio Senado se va a producir ese fenómeno. El fenómeno de que ninguno de los dos segmentos es homogéneo. Por eso yo digo que reforzar el centro es una salida. Y que Biden es el mejor para eso. Si es eso, si las fuerzas lo permiten, vamos a tener una salida para los Estados Unidos, una salida para el imperio, con lo que eso significa para el resto del mundo. Si no era eso y se polarizan cada vez más las fuerzas, ¿verdad? Entonces estalla. Es decir, es como la persona que es jalada por 2 caballos a toda velocidad en direcciones contrarias, ¿verdad? Ese es el riesgo, el otro riesgo, así como vos hablabas del riesgo de que Trump no entregue las elecciones o que las entregue de tal manera que ya desestabilice, que ya haya roto el tabú de la institucionalidad y la Constitución norteamericana y que ahora todo es permitido. Así como es permitido insultar por raza, insultar por género, ¿verdad? Por orientación sexual, también es permitido desconocer la legislación, desconocer la Constitución, desconocer la institucionalidad. Bueno, ese es uno, pero el otro es este que estaba señalando yo, de que en el Congreso la guerra que se da afuera se mantenga durante 4 años y termine siendo imposible para una figura como Biden, de centro componedor, manejar la situación. Es decir, tenemos todas las opciones abiertas, lo que pasa es que son escenarios. Lo que pasa, Mimi, es que no son 4 años. Esto se va a decidir en 2 años. En 2 años. O sea, se tiene que tener una política que dé resultados sí o sí. Porque si no da resultados en el segundo año, pierden los senadores. Si no da resultados en 2 años, hasta la Ocasio-Cortez puede perder porque es muy reciente y su base tampoco es tan fuerte. Entonces, la necesidad que existe de reforzar el centro le conviene al país, le conviene a Estados Unidos, y para eso la figura de Biden, lo sigo pensando, no es líder, claro que no, y a mí tampoco me atrajo. Te cuento que Sander a mí me da cosa en la boca, ¿verdad? Me vomito. Solo pensar que vino a Costa Rica a decir que no entrar en el TLC. O sea, Sander es un extremista
Pasado de moda. Pasado de moda. Y, bueno, pero aún así se está formando una cosa que sí es positiva. Y es que en el mundo no está detenido Biden por el Congreso ni por el Senado. Él puede comenzar a revertir las peores políticas de los Estados Unidos. Él puede comenzar, y lo va a hacer, a entrar Ya al lo está cambio haciendo. climático. Ya está haciendo con la OMS y ya lo está haciendo con el Acuerdo de París, ¿verdad? Para hablar dos de las... No, y no solo, y además decir la tercera, el acuerdo nuclear con Irán. Exacto. O sea, ya fue felicitado por Netanyahu. Ya Netanyahu sabe que viene otro tipo de política en Oriente Medio. Ya se están poniendo, y hay otras cosas más importantes todavía, mucho más importantes que esa, detener a China. A China no se la detiene con tarifas, a China se la detiene con alianzas. Resulta que Obama se fue dejando preparado la coalición internacional más formidable en el Asia-Pacífico. Era un acuerdo comercial con los principales países de Asia frente a China. Y este hombre la rompió. Es decir, le dejó campo libre a China en su terreno y se puso a ponerle tarifas a sus exportaciones. En cambio, la posibilidad de renovar la Alianza Pacífica, esa está totalmente en sus manos, pero claro, también eso va a depender del Senado, porque la Constitución de los Estados Unidos le da al Congreso de los Estados Unidos la última palabra en política comercial. Pero bueno, la posibilidad de renovar lazos, el Partido Republicano no está contra eso. Eso es una locurita de Trump. Romper en Asia esa coalición había sido apoyada por los republicanos. Entonces es posible, como te digo, que haya enorme cantidad de cosas que son de gran importancia para el mundo, en donde también segmentos de los republicanos están favorables, que van a permitir que Biden tenga un tremendo peso en la política internacional. Porque los republicanos también eligen congresistas en las zonas urbanas y hay gente de muy alto nivel entre los republicanos, claro, en las universidades norteamericanas, en los centros de investigación, etc. El problema es esa mayoría que aglutinó Trump de la parte más reaccionaria, no es que no es conservadora, es más que eso, ¿verdad? Del Partido Republicano y de zonas enteras de los Estados Unidos. La geopolítica cambia totalmente, pero estabas hablando ya de lo internacional y Biden. Nos quedan 2 minutos. No sé si querrías cerrar por ese lado o te queda libre un cierre de 2 minutos exactos. Bueno, básicamente yo diría que batalla por batalla. Podríamos hablar y especular sobre lo que va a venir o qué fuerzas podrían tenerse y cuál sería la mejor forma en que Biden debería conducirse, si debería tirarse a pelear, si es la persona adecuada o no, o si más bien es el tipo conciliador que refuerza el centro. Por el momento, lo que son las bolsas de valores que están desbocados, están pensando que es la figura adecuada a una política centrista. Están apostando al centro, no se ponen nerviosas con una confrontación mayor con posiciones de izquierda de parte de Biden. Pero dentro de todo eso, es importante notar que eso tiene que llegar si llega. Hoy es que se vaya Trump. Mientras no se vaya Trump, todo es especulación, porque antes de que se vaya Trump pueden pasar cosas espantosas en los Estados Unidos. Entonces, la batalla de este día es que se vaya Trump. Por ejemplo, dicen que se va a presentar en el 2024. Que se presente en el 2024. El 2024 no es el 2020. Ahorita lo que queremos es que se vaya ya. Ya, terminamos nuestro programa. Vos
mucho más optimista que yo. Yo creo que la economía no la va a poder resolver Biden tan fácilmente y el electorado se lo cobra en 2 años. Pero bueno, seamos optimistas en que es una primera batalla ganada y eso es importante. A todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Fausto. Fin. Buenas tardes, fue muy lindo haber estado comentando una situación tan difícil e histórica como esta.